Derbi valenciano entre el CAU Valencia y Les Abelles en el Polideportivo Quatre Carreres, donde el CAU actuaba como local. El partido se inició con el CAU jugando con viento en contra, pero con sus jugadores dispuestos a imponer su ritmo de juego. El CAU mantenía buen ritmo, pero no fue capaz de incrementar la diferencia y por 2 veces Casanova apuntó a los palos y les dio, pero no entraron. Les Abelles supieron capear el temporal y mantenerse en el encuentro a pesar de que no avanzaban por una gran defensa local. La segunda parte iniciaba optimista para el CAU con viento a favor y la posesión. Pero un derbi es un partido distinto y Les Abelles estaban allí para jugar y demostrar a los suyos quiénes son. Parecía que los visitantes se apoderaban del encuentro. Pero entonces los delanteros del CAU, comandados por Pablo Serrano y Eugene, volvieron al encuentro, alimentando a sus 3 cuartos para que Pablo Cabedo ensayara en la esquina a falta de 5 minutos. Eran momentos intensos para ambos bandos. Edu Martínez conseguía una posesión vital que Casanova metía en 22 contraria. Golpe de castigo y el CAU se iba de 5 puntos. El CAU estaba en el encuentro y conseguía otro golpe en el último minuto vibrante que no pudo transformar y le daba a Les Abelles el bonus defensivo. Final justo a un partido intenso, con 21-16 para el CAU Valencia. Un partido bastante disputado, ellos han jugado muy bien, entonces pues nosotros hemos tenido problemas en recuperar los balones, pero al final hemos ganado. La invitación de Silvio, que es amigo nuestro, y era pues hacer un acto solidario para recaudar fondos para nuestra hija Sonia. Para Sonia, que sufre una enfermedad rara, nació con 16 malformaciones y en estos momentos estamos pidiendo justicia para ella, para poder recaudar fondos para poder luchar por ella. Como cualquier padre, pues es hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos y en este caso con la ayuda de amigos, en este caso con la ayuda del CAU. Y toda ayuda en la lucha contra recortes e injusticias pues es bienvenida. Al principio hemos empezado muy fuerte, pero luego se ha notado que hemos ido bajando un poco porque estábamos ya muy cansados al empezar tan fuerte. Pero en comparación con el otro partido, nosotros hemos atacado mucho más, hemos tenido más posesión del balón que en el otro partido no lo tuvimos. Y al final, pues poco a poco nos ha costado, pero hemos podido conseguir un ensayo para alejarnos un poco más del marcador y al final hacernos con el partido. Estoy muy contento porque teníamos unas ganas alucinantes de ganar este equipo y el primer partido no pudimos, se nos fue por muy poco y al final hemos conseguido hacernos con el partido. El CAU ha jugado mejor que nosotros, la primera parte la verdad que ha sido muy superior a nosotros. La segunda hemos tenido un momento en el que hemos igualado el partido, que nos íbamos para arriba, pero al final nos hemos relajado y bueno, por mala suerte de que Carles falló la patada, al menos hemos rascado un punto bonus, que nos viene muy bien. Sí, he venido a ver hoy el partido del derbi porque tenemos nosotros libre hasta mañana que jugamos y queríamos vivir la fiesta esta que ha sido y por suerte para mí personalmente ha ganado el CAU. Quiero felicitar al CAU porque había ganado unos partidos súper guays.